Ya acá está Elsa de Escalada, por ejemplo, que está participando por el libro. Bueno, nos está escuchando desde Escalada. Los quiero leer desde donde están. Y mientras tanto nos metemos con un tema que es de esos que uno podría llamar laterales, que uno podría decir que no son de los más urgentes, y ya me desdigo, porque en realidad lo importante siempre es urgente, y tiene... Y por supuesto la memoria de Malvinas orada, la memoria de nuestro pueblo desde siempre, más en un momento quizás tan desmalvinizante como este, ¿no? Ha habido, uno se acuerda también durante el gobierno de Mauricio Macri, el pacto Forador y Duncan. Uno piensa ahora una cantidad de cosas que se dicen, y este intento de invisibilizar en el último acto, los veteranos no pudiendo estar en el lugar donde tenían que estar, donde les corresponde por historia estar. Y siguen sucediendo cosas y opiniones u participaciones que la verdad es que son verdaderamente muy preocupantes si uno piensa en el modo en el que han sido tratados los veteranos, y también el modo en el que ha sido tratada la memoria de Malvinas. Hay un comandante, el segundo comandante del crucero General Belgrano, Pedro Luis Galassi, que dice que el ataque británico en Malvinas no fue un crimen de guerra. Lo dice tantos años después, lo dice después de que hay un consenso nacional en relación con esto, que hay reclamos, por supuesto. Muchas veces uno ve, lo puedes ver con el Fondo Monetario Internacional, con la sociedad rural, estamos hablando ya de ámbito argentino, pero también con este tipo de potencias que mantienen siempre una homogeneidad en relación con la defensa de sus intereses, que en la Argentina se pone complicado, porque aparecen estos personajes que, utilizando cuestiones que son técnicas, en realidad se meten en cuestiones políticas, obviamente, porque negar y darle la derecha al Reino Unido en que no fue un crimen de guerra puede tener, insisto yo, aspectos técnicos, pero la verdad que sobre todo es una incursión política de las más desagradables. Es por eso que vamos a saludar a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes CECIM de La Plata, para charlar acerca de esto. Ernesto, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda aquí en la Radio de las Madres, en la 530. Buen día. Hola, buen día Marcos, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, trataba de No, hacer una ustedes. introducción de algo que por supuesto conoces mucho mejor que yo, ¿no? Esta opinión o esto que vierte en una entrevista el segundo comandante diciendo que el hundimiento del Belgrano, que recordemos generó 323 Ujú. muertos, no es un crimen de guerra. ¿Qué podemos decir? Sí, digo, fue la peor tragedia, ¿no? De la Ujú, sin historia duda. naval argentina, ¿no? Y esta es la posición histórica que ha mantenido, bueno, en este caso la Armada. Vos bien decías, hubo hasta reclamos por parte de los familiares de los caídos. Hubo una causa penal que se radicó en el juzgado de Río Grande, en Tierra del Fuego. Y esta posición que de alguna forma, como decías, es muy técnico, ¿no? Porque Mm, esta persona se para desde el lugar, bueno, no hubo una declaración de guerra, algo que se da por hecho que, bueno, no hubo una declaración de guerra, pero hubo un conflicto armado entre dos países con dos fuerzas armadas regulares, y que dentro de esa conflagración bélica que sucedió en 1982, mm, también se plantearon algunas cuestiones, esto, ¿no? Lo que se denominan los códigos de la guerra. Una zona de exclusión impuesta por parte de las propias Fuerzas Armadas británicas, y un barco, como era el crucero General Belgrano, que navegaba por el mar territorial argentino. Pero esto tiene una mirada también del por qué sucedió esto, algo que los militares desconocen, ¿no? Digo, si sigue el relato constante de las Fuerzas Armadas en términos de reivindicar la guerra, reivindicar el conflicto en términos de gesta, prácticamente te lleva a analizar que ese conflicto no se perdió, ¿no? claro, Por los relatos que sistemáticamente uno claro, lee en las claro, claro. posiciones tanto de la Armada como del Ejército, de la Fuerza Aérea. Eh,
Ahora bien, un buque que se encontraba en una posición totalmente fuera de la zona de exclusión, con un potencial asimétrico, ¿no? Un submarino nuclear que los venía persiguiendo y sin ser detectado. Pero esto tiene una implicancia política. La decisión que toma Margaret Thatcher de hundir el crucero General Belgrano, Ujú. algo que no lo dicen los militares, fue dinamitar todos los puentes posibles para que no exista ninguna posibilidad de una solución pacífica, como se venía desarrollando por parte del país hermano de Perú. ¿Mm? Había negociaciones con la posible salida. Entonces, que la orden de ese crimen de guerra, de hundir un crucero que estaba totalmente desprotegido, fuera de la zona de exclusión, navegando en aguas territoriales argentinas, tuvo el objetivo de avanzar ya en la segunda fase final del dispositivo bélico que había instrumentado Gran Bretaña, para tomar posesión, digamos, como todos ya sabemos, y militarizar, hipermilitarizar nuestras Islas Malvinas, ¿no? Ujú. También hay una posición esto de no quieren victimizarse, ¿no? Con esto, no fue un crimen de guerra. Y lo peor de todo, bueno, las consecuencias que ello trajo, ¿no? A veces no se toma dimensión de que la guerra de Malvinas, posteriormente la derrota militar, la ocupación de los británicos en una fortaleza plantada en 1985, nos hizo entrar a la República Argentina en una espiral en caída de pérdida sistemática de soberanía, Claro, ¿no? claro, Ni claro. que hablar, a ver, esto también está relacionado, lo que fue ese nefasto acuerdo también, como tantos se firmaron, los acuerdos de Madrid, 1 y Claro. 2, que hubo una cláusula, digo esto del gobierno de Menem, ¿no? Cavallo era digo estos nombres para tenerlos muy Sí, presentes, sí. el canciller argentino, donde hay una cláusula donde Argentina y Gran Bretaña pactan en no hacer ningún tipo de reclamo, ninguna de las partes, por lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Y eso prácticamente selló la posibilidad de avanzar por parte de la justicia argentina, porque esa causa quedó planchada, no hubo ningún tipo de pedido a los británicos en dar cuenta de lo que sucedió, ¿no? Esta tragedia, 323 muertos, el 50% de los caídos en Malvinas, el conflicto bélico, se lo llevó al fondo del mar el crucero General Belgrano, ¿no? Sí, así como lo decís, y sirvió, bueno, estaban ahí, había, además de la pérdida de soberanía de la que hablás, por supuesto, la situación de los excombatientes, un país y el otro estaban jugándose cosas más grandes, ¿no? Digo, el ajuste que encara Thatcher lo hace su vida a la popularidad que le había dado el triunfo de la guerra, y los militares argentinos querían sostenerse un poco también, tratando de lograr una victoria bélica, ¿no? Que llamativo en Sí, algo, ese juego de espejos, ¿no? En ese sentido. sí, pero en un juego de espejo totalmente asimétrico, Claro, ¿no? completamente, sí, sí, sí. Digamos, a ver, una dictadura militar que estaba en los últimos tiempos por lo que había sucedido en nuestro país, en nuestra sociedad, además de la represión, los cantidades de desaparecidos, detenidos, la sociedad sufrió un embate de la destrucción del aparato productivo, ¿no? Claro. Entonces, creo que fue también, esa dictadura fue llevada de las narices para que Galtieri finalmente tome esa terrible decisión. Ujú. eh, Vos sabés que nosotros no planteamos lo que sucedió durante el conflicto en términos de gesta, ¿no? Sí, Porque sí. quienes gestaron eso, insisto, fue la peor pérdida de soberanía a partir de esa derrota militar que tuvimos los Claro, argentinos. claro. Eh, y bueno, los planes del imperialismo estaban más que claros, ¿no? Ujú. Ocupar, tomar una posición geopolítica, militar en el Atlántico Sur y condicionar el desarrollo de la República Argentina. A veces no tomamos nota de la pérdida que nos dejó ese conflicto, ¿no? Claro, claro. ¿Cuántas veces se dice tal o cual gobierno destruyó las Fuerzas Armadas? Bueno, ese condicionamiento de controlar cualquier atisbo de que la República Argentina Ujú. logre nuevas tecnologías
en su defensa. Eso está condicionado hasta el día de hoy claro. por bueno, todos estos acuerdos que yo te comenté. Ahí están Esto pasa las también por el compras acuerdo. de los aviones, ¿no? Los Super Étender que compró el macrismo, con Ujú. dificultades para volar. Bueno, ahora los nuevos aviones creo que eso lo han subsanado, pero los F-16 que se compraron, pero en todo caso siempre está esta cosa del embargo británico, ¿no? No solamente del embargo, sino que un contralor constante desde la fortaleza de Islas Malvinas a cualquier tipo de operación o movimiento de las estructuras de las Mm, Fuerzas Armadas Argentinas, que se tienen que rendir cuenta en forma anticipada a quién es el comandante de la base de Montplis, de Monte Agradable. Digo, claro, esto es la realidad. claro. Hoy por hoy un espacio aéreo argentino totalmente es un colador, ¿no? Donde nos atraviesan vuelos que no se saben a dónde van. Bueno, esta intención nuevamente de reponer el nefasto acuerdo firmado en la época de Macri, conocido Ujú. como Forador Acuerdo y Duncan. Forador y Duncan. Sí. Nuevamente este gobierno lo impulsa para mejorar la logística de la usurpación. La verdad que la Argentina es un país que está colonizado. Digo, eso es lo que tenemos que tener este concepto para tratar de que entre todos Ujú. lograr que un proyecto político basado en política soberana nos pueda dar la oportunidad a los argentinos de estar en el lugar que nos merecemos, ¿no? Pero esto, Clarísimo. bueno, Sí, arrancamos discutiendo esta posición de este comentario del sí. segundo comandante de quien fue del crucero General Belgrano, eh, por digamos, mirada eh, que están muchas veces este tipo de militares a favor de esta posición de Gran Bretaña. Bueno, la Claro. Marina Argentina tiene una posición muy pro-británica, ¿no? Ajá. Históricamente. Claro. Lo último que te pregunto allí, porque hablamos de lo que sucedió en 1982, hablamos del recorrido hasta aquí, de lo que fue sucediendo después de la guerra, y te pregunto por el presente, Ujú. lo que pasó el 2 de abril, el discurso del presidente, con argumentos que se parecen a los británicos, con el tema de la autodeterminación de los pueblos. Digo, ¿cómo viven ustedes? Bueno, que una serie de excombatientes que estaban allí no pudieran participar del acto, por lo menos en el mismo lugar donde deberían estar. ¿Cómo están viviendo todo eso? Mira, es gravísimo lo que dijo Milei el 2 de abril. Eso llevó a que nuestra organización haya presentado un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados de la Nación. Un presidente que manifiesta violar la Constitución Nacional, Ujú. el único camino que le queda es el juicio político, Marcos, no tenemos absolutamente duda. Un presidente que le está diciendo a la comunidad internacional, esto puede jugar en contra de la posición histórica argentina, como que íbamos a revertir la posición histórica, digamos, el gran triunfo de la diplomacia argentina, que fue la Ujú. resolución 2065, en la época de Ilia, donde la comunidad internacional reconoce que hay una disputa de soberanía y llama a las partes a negociar en una negociación en el Comité de Descolonización también, allí se instaló ese tema. Eh, y además otorgarle el derecho a la autodeterminación, algo que no los asiste a quien hoy habita en las Islas Malvinas, porque ese derecho solamente los pueblos lo tienen. Ujú. Y allí Claro, hay una población insertada claro. en 1833 cuando por la fuerza sacan a la población argentina y bueno, producen la última invasión inglesa, ¿no? En nuestros territorios. 1806, 1807 no pudieron quedarse con parte de nuestro territorio continental, pero en 1833 logran posicionarse en un enclave, ¿no? Fíjate que, a ver, también en estos términos, lo que esa decisión nos costó a los argentinos. Antes del 2 de abril de 1982, había maestras argentinas, vuelos regulares de LADE hacia Malvinas, los habitantes venían al área continental a estudiar, a asistirse en salud, eh, había 75 Royal Marine. ¿M? Ujú. Después del 14 de junio,
instalaron una base militar, ¿no? Claro. Y no solamente, digo, antes de esa fecha, ocupaban 400 kilómetros cuadrados de superficie. Hoy estamos hablando de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Vos fíjate, multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Claro. Por eso nos hace mucho ruido cuando dice la gesta de Malvinas. Esta es la que hicieron los pibes, los soldados que se tuvieron que bancar estar entre dos frentes, ¿no? Entre los militares argentinos y combatir con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿no? Uh-huh. Así como niegan que esto fue un crimen de guerra, también están negando la tortura en Malvinas, otra de las cosas pendientes, ¿no? Y en un gobierno que tiene como vicepresidenta de la nación a alguien que se pone un poncho y baila el pericón, y de defensa de los intereses nacionales no tiene absolutamente nada. Marcos, clarísimo. También tuvimos que actuar para defender la ley de tierras, que se pensó derogar en el decreto 7023. El CECIN La Plata logró que hoy la ley de tierras esté vigente, ¿no? Para que los leguas de la vida se queden con grandes extensiones en áreas donde tenemos infinidad de recursos naturales. Uh-huh. Ernesto, clarísimo como siempre, gracias por este ratito que nos has brindado. Un abrazo, Marcos. Un abrazo grande, que estés muy bien. Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Combatientes de La Plata, el CECIM de La Plata, bueno, poniendo entonces blanco sobre negro en esta situación. Por un lado, directamente hablando de un sector de la Armada que es pro-británico, así lo define, que se sube a ciertos tecnicismos para negar una cuestión que es eminentemente política, y es que claramente el hundimiento del General Belgrano es un crimen de guerra del que es responsable Margaret Thatcher, ¿sí? Esa que algunos en la Argentina dicen admirar, y nosotros los votamos. Qué loco, ¿no? 8:29. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11